Hola a todos. Bueno, hoy vamos a seguir, Dios mediante, con Eclesiastés capítulo 7, el final. Vamos a terminar con este capítulo. Son varios versículos, por lo cual no los vamos a ver a todos. Vamos a ver algunos versículos representativos o los más destacados de este capítulo para compartirlos. Así que vamos a comenzar a leer Eclesiastés capítulo 7 desde el versículo 8. Voy a ver si está el otro micrófono, así también, Martín, si puede ser. Vamos a leer desde el 8 para no hacerte leer todo. Vamos a leer, Martín me va a leer hasta el 18 y después le voy a pedir a Daniel. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mirá la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por la justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Del 18. Daniel. Del 19. La sabiduría fortalece al sabio más y es poderoso que haya en una ciudad. Mejor con el micrófono, así sale en el video. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Sigamos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oiga a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Vamos a ir directo al 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muy bien. Lo primero que vamos a considerar es el versículo 9. Está hablando en gran parte de este capítulo acerca de las aflicciones, ¿no? Cosas que a veces nos pasan en la vida, que Dios permite que pasen en nuestra vida y que, bueno, son situaciones complejas y difíciles, ¿no? Y muchas veces, por causa de la aflicción, de la profunda tristeza, una posible reacción que podemos tener es el enojarnos.
Hay veces que nos podemos enojar con Dios, ¿no? Por situaciones adversas que nos pueden haber pasado, ¿no? Vamos a ver Job 9:4. Vamos a pedirle a Laura, si lo puede leer ahí, Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Endurecerse contra él es enojarse con Dios, ¿no? Rebelarse contra Dios, ¿no? Como si yo fuese a cambiar algo con eso. Y una actitud que suele pasar ante situaciones muy extremas es personas que han tenido algo muy duro en su vida y a raíz de esto se enojan con Dios. Pero ¿cómo manifiestan ese enojo con Dios? Hay veces que lo manifiestan apartándose de Dios, o hay veces que lo manifiestan diciendo que Dios no existe, ¿no? De hecho, no todas, pero muchas personas ateas, cuando uno va al origen de ese ateísmo, es algún episodio traumático en su vida, donde, bueno, ellos plantean que si Dios existiera no podría haberles pasado esto que les pasó en su vida. El último versículo que vamos a meditar hoy habla muy claramente acerca de eso. Pero hemos leído quién se endureció contra él y le fue bien. A veces puede pasar, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué esta situación que estoy atravesando Dios permitió que ocurriera? Si yo estoy haciendo estas cosas bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, ¿me va a ir mejor de lo que me iba antes por rebelarme contra Dios, por enojarme contra Dios? No hay nadie que se haya enojado, se haya rebelado contra Dios y le haya ido bien, ¿no? Entonces primero dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y hay veces que las situaciones estas tan complejas hacen que estemos más susceptibles, más sensibles y reaccionamos de forma tal vez exagerada o desmedida hacia las personas que nos rodean, ¿no? Por eso dice, no te apresures en estas situaciones difíciles, en todo momento, pero más en estas situaciones difíciles, a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el vivir enojado, la reacción desmedida, es algo habitual de los necios, lo que está diciendo aquí Salomón. Vamos a leer Santiago 1:20, versículo muy muy hermoso para que lo analicemos y vamos a sacar algunas reflexiones concretas. Talía. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, la ira del hombre sería la ira tuya, la ira mía, ¿no? Entonces, cuando yo estoy enojado, muy enojado, ¿no? ¿Qué es lo que muy probablemente no haga? No haga la voluntad de Dios. O sea, muy probablemente en mi enojo no vaya a hacer algo que es la voluntad de Dios. Por eso es que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el mismo versículo en NTV. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, cuando estoy enojado porque tal cosa que me hizo o que no hizo tal o cual persona, y ahí nomás quiero ir y hacer algo, ¿está bien? Lo más probable es que no haga lo que como creyente debería hacer. Tal vez como persona que no tiene en cuenta a Dios, y bueno, hago lo que hace la mayoría de las personas. Pero si he creído en Jesucristo, si tengo a Dios en mi vida, si quiero hacer lo que quiere Dios, una vida justa, vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando estoy enojado, lo que tengo que saber es que muy probablemente los pensamientos que se me atraviesen por mi mente no sean la voluntad de Dios. No vaya a ser lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, lo que tengo que hacer es tranquilizarme. Lo que tengo que hacer es bajar un cambio, tratar de transmitirle mi angustia, mi preocupación, mi frustración, mi enojo al Señor, que Él sea el que me escuche,
todo lo que yo tenga para decirle. Y el Señor en un momento después de escuchar eso nos va a ir seguramente tranquilizando porque le llevamos nuestra carga a Él. Y después, estando más tranquilo, habiendo orado, por supuesto que hay que hablar lo que haya que hablar con la persona que corresponda, pero no en ese momento, porque muy probablemente no hagas la voluntad de Dios. Efesios 4, 26 y 27 dice, le vamos a pedir a Diego. ¿El otro micrófono está o no funcionaba? Ah, bien. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Me encanta cómo lo dice esta versión que puse acá, debe ser capaz que NTV o NBI, una de las dos. Dice al final, el 27, la Reina Valera dice, no deis lugar al diablo. Pero lo dice más claro aquí, dice, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, cuando vos estás sumamente enojado y persistís en ese enojo, estás abriéndole una puerta, le estás abriendo las ventanas al diablo para que entre en tu vida, no que te vaya a poseer, simplemente para que te dejes influenciar por él y haga estragos en tu vida. Vos vas a hacer estragos. ¿Por qué? Porque le diste lugar al diablo. El que te va a susurrar en el oído, ¿por qué no haces esto? Siempre te toman de la misma forma. ¿Y cuántas cosas más te va a decir cuando estás enojado? La ira, cuando se prolonga, da lugar al diablo en tu vida. Y eso es muy serio. Porque el diablo, Juan 10:10, ¿qué es lo que quiere? Robar, matar y destruir. Él quiere destruir tu vida. Y si vos le estás abriendo la puerta, las ventanas de tu casa al diablo porque estás profundamente enojado por algo que ha acontecido, puede haber estragos en tu vida. Por eso no demos lugar al diablo. ¿Pecamos si nos enojamos? No. Si simplemente nos enojamos, no. Puede que sea un justo enojo, porque la verdad que lo que nos ha acontecido es algo muy triste o que da motivos para estar molesto. Pero dice aquí, no se ponga el sol. Tengo que salir de esa situación, ¿no? Y ahí no es tratar de salir solo de esa situación. Con el Señor tengo que salir de esa situación. Entonces, cuando estoy profundamente enojado, por eso decía recién, transmitirle esa carga que tengo al Señor en oración, para que el Señor pueda ser el que me saque ese enojo, para que me saque esa situación y pueda resolver de la forma como es la voluntad de Dios esa situación. Cuidado en los tiempos de angustia, de situaciones difíciles, cómo reaccionamos o cómo nos enojamos. Versículo 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Bueno, tiene muchas connotaciones este versículo. Algunos dicen que está hablando de cuando estamos pensando mucho en el pasado y de qué bueno que fueran ciertas cosas. Si bien aquel autor no está hablando, hay veces que nos acordamos, miramos una foto y vemos, qué lindo tiempo cuando fuimos de vacaciones, cuando visitamos a tal pariente, cuando tal cumpleaños, lo que sea. Eso no es que está mal, eso está bien recordar esas cosas. Lo que aquí está planteando es una disconformidad de la persona con toda la situación actual y queriendo añorar vivir en el pasado, ¿no? Y está planteando, como lo está escrito, también como una disconformidad hacia la providencia de Dios, hacia lo que Dios ha permitido en mi vida, ¿no? Entonces es como preguntarse, ¿por qué Dios permite esto en mi vida ahora, quejándose de eso y en lugar añorando aquellos tiempos donde supuestamente Dios había permitido cosas buenas en la vida? Ya vamos a ver un versículo más adelante que habla también de esto. Y siempre la queja está relacionado, o cuando nos quejamos de lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida, eso está relacionado con disconformidad contra Dios, ¿no? La nación de Israel tentó a Dios en múltiples veces y Dios proveía. ¿Y qué es lo que hacía la nación de Israel continuamente? Se quejaba contra Dios, se quejaba y se quejaba, hasta que un día se cansó Dios de que se quejen.
¿no? Y los castiga duramente. Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia. Aquella persona que no está conforme con lo que provee Dios, no tanto en cuanto a alimentos, sino con las cosas que Dios en general ha provisto en su vida o lo que permite en este momento, y está quejándose en eso contra Dios, como lo hacía la nación de Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estaban en el desierto libres, transitando hacia la tierra prometida, ellos se quejaban y ¿qué añoraban? Volver a Egipto. No se acordaban los azotes, no se acordaban todo lo que pasaban, se acordaban que tal vez comían cebollas y ciertas verduras como querían. Bien, y también este versículo habla de una falta de esperanza hacia el futuro, no ver salida en la situación. Por supuesto que hay algunas situaciones que pueden ser muy, muy difíciles. Al apóstol Pablo también tenía situaciones muy, muy difíciles. Gustavo, Romanos 8:17. Versículo hermosísimo para que aprendamos de memoria. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice, mirá, no sé si las cosas se van a solucionar en esta vida, pero él tiene puesta su mirada en la eternidad, cuando esté en la presencia de Dios. Y dice, las aflicciones que yo estoy teniendo, lo que estoy sufriendo ahora, las complicaciones que tengo, ni siquiera las puedo poner a la altura, no los puedo comparar, es como comparar peras con manzanas, son dos cosas distintas. Entonces dice, no se puede comparar, son ínfimos los sufrimientos que podemos estar padeciendo comparado con la gloria que se ha de manifestar en los hijos de Dios, comparado con lo que será estar en el cielo con nuestro Señor, en las moradas que nuestro mismo Señor Jesucristo ha preparado, contemplando a Cristo, contemplando a Dios. No son comparables. Además, entonces, en primer lugar, siempre tenemos la esperanza eterna. El salmista dice, hubiese desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Siempre esa esperanza tiene que hacernos animar, sabiendo que va a haber mañana, pasado o el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga a buscarnos un futuro mejor. Pero también bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos otro versículo que habla acerca de este tema, otro punto más relacionado. Dice el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Vamos a pedirle a Norma si puede leer el 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muy bien, me gusta el 13 porque dice, es como si Dios agarra un hierro y lo dobla, ¿no? ¿Quién puede venir y enderezar eso que Él torció? Nadie puede enderezar lo que Él torció. Y lo que está queriendo decir es que si Dios hizo que algo fuera de una forma, o Dios permitió que algo fuera de una forma, por más fuerza que yo trate de hacer para revertir eso, es Dios el que hizo que eso esté torcido así. Entonces, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y está hablando, ¿se acuerdan cuando meditamos en el capítulo 3 que hablaba de la soberanía de Dios, de los tiempos de Dios? Si Dios hizo un tiempo determinado en tu vida para tal cosa, bueno, en nosotros está el aceptar que Dios estableció ese tiempo para nosotros en nuestra vida y aceptarlo parte de su mano. Entonces dice, dado que no podés cambiar aquello que Dios hizo de alguna determinada forma, y eso está relacionado al versículo 14, ¿no? Donde nos gustaría que en la vida fueran todas rosas, y todas rosas sin espinas, ¿no? Pero
lamentablemente las rosas tienen espinas, ¿no? Y la vida tiene esas cosas, tiene momentos muy lindos, muy agradables, donde podemos disfrutarlo junto, como dice Salomón, junto a nuestros seres queridos, podemos alegrarnos por logros familiares, por logros tal vez en lo económico o diversas cosas. Por eso dice, en el día del bien, ¿qué tengo que hacer? Disfrutarlo. ¿Te está yendo bien en tu trabajo? Disfrutalo junto a tus seres queridos. Aprovechá también y tómate vacaciones. Aprovechá también y disfrutá con la familia de esa prosperidad que Dios ha permitido. Están todos sanos, están todos sin ningún problema de adicciones o de ningún tipo. Gloria a Dios por ello. Da gracias a Dios y disfrutá ese momento que Dios está permitiendo en tu vida. En el día del bien, goza del bien. Pero también está el día del mal. Está el día de la adversidad. Y Dios hizo lo uno y lo otro. ¿Y qué hacemos en el día del mal? ¿Qué tengo que hacer en el día de la adversidad? Considerar, pensar. Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle fuera de Dios. O sea, Dios permite esos momentos de prosperidad en nuestra vida, donde todo sale bien en la vida, nadie enfermo, los chicos andan bien en el colegio, se portan bien, la familia bien. La verdad que no puedo pedir más nada porque todo está bien, gozá de ese momento. Y en el momento de adversidad, considera. En el momento de adversidad, busca a Dios. Dios está permitiendo ese día para que en la abundancia o en momentos de dificultad, Dios sea el todo en tu vida. Dios sea el todo en tu vida. Y muchas veces reconocemos que nuestros mejores momentos con el Señor, de mayor intimidad con el Señor, de mayor conocimiento del Señor, ¿cuándo han sido? En la dificultad, en la aflicción. ¿Cómo oré en ese momento? Fue en el momento de aflicción. ¿Cómo pude ver la mano de Dios de una forma que me quedó marcada, patente en mi vida? En esos momentos de aflicción. Por eso es que Dios permite tiempos de bonanza y tiempos de aflicción para que estemos cerca de Él, para que le conozcamos, no de teoría, sino de práctica. Una cosa es que yo les diga, oren a Dios porque Dios les contesta, y otra cosa es que cada uno puede experimentar que he clamado a Dios desde lo más profundo de mi corazón y Dios me ha contestado y Dios me ha ayudado. En el día del mal considera. Job 2.10, qué hermoso. Vamos a Joana, le vamos a pedir. Me estaba pidiendo ahí leer. Job 2.10. Joana. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Muy bien, dice NTV, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Se acuerdan que Job había perdido sus hijos, sus bienes, y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y él le dice, no, tuvimos tiempos de bonanza, donde Dios me dio hijos, me dio bienes, me dio salud, me dio de todo. La bondad del Señor la vamos a aceptar y vamos a ser agradecidos, pero también vamos a aceptar cuando Dios permite tiempos de aflicción en nuestra vida. No me voy a enojar con Dios, es lo que dice Job. No voy a maldecir a Dios porque permite un tiempo difícil en mi vida, porque el tiempo difícil en mi vida también sirve para conocer más a Dios de una forma en la que no lo vas a conocer o que es muy difícil conocerlo en el tiempo de prosperidad. Job, no vamos a leer por el tiempo, pero al final del libro, Job dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Un mayor conocimiento de Dios en lo profundo tuvo Job. Dios se enorgullecía de Job, pero cuánto más conoció a través de esta situación tan difícil. Lamentaciones 3:37. Víctor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Cualquier cosa que pasa en tu vida está bajo la órbita de la soberanía de Dios, incluso las cosas más dolorosas. Ya vamos a seguirlo meditando esto cuando veamos el último versículo de este capítulo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó o que el Señor no permitió en nuestra vida? ¿No? Aceptar la soberanía de Dios. Pero, ¿qué puede pasar en nuestra vida que no esté bajo el control de Dios? Leamos 1 Corintios 10:13. Vamos a pedir por allá, si puede ser a Sergio o ¿se animan? 1 Corintios 10:13. Ahí está proyectado ahí arriba. Cualquiera de los dos. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, y para que podáis soportar. Bien, el consuelo que tenemos los hijos de Dios es que aún en esta situación difícil que podemos estar pasando, que Dios la permite para que no hallemos nada fuera de Dios, para que tengamos mayor comunión con Dios, es que Dios lo que está permitiendo, incluso que sea muy doloroso para nosotros, está bajo su control. No está descontrolado, está bajo el control de Dios y está bajo el control de alguien que me ama, está bajo el control de mi Padre celestial. Entonces eso tiene que tranquilizarme. Y que Dios también con la prueba va a brindar una salida. La salida puede ser que por medio de la oración de fe ese problema se solucione y desaparezca, o la salida puede ser poder sobrellevar con gozo y con regocijo aunque el problema prevalezca. Las dos cosas aparecen en la Biblia. El apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 12, ora a Dios y le dice que 3 veces le he rogado al Señor que quite este problema de mí, y el Señor le dice que no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál fue la salida en ese caso? Que aprenda a disfrutar de la gracia de Dios, a disfrutar del poder de Dios, para que Él sea poderoso no por Él mismo, sino por Dios. Esa fue la salida en ese caso. No hubo solución física a su problema. Pero en otras ocasiones, Dios puede, por supuesto, como hay muchísimos relatos en la Biblia, quitar el problema, y el problema desaparezca. Eso está en la soberanía de Dios. Lo que sí Dios nos promete en este versículo es que no va a ser algo que no podemos soportar con su ayuda, sostenidos de su mano. Él va a dar una salida para que podamos soportar, dice, para que no perdamos la fe, para que no perdamos el gozo en el medio de la adversidad. Bien, últimos dos, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, versículo tremendamente claro y evangelístico. Todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, somos pecadores. Hemos de alguna o de otra forma ofendido a Dios. He tratado tal vez de ser buen vecino, buen esposo, buen trabajador, buen estudiante, pero hemos ofendido a Dios. Y el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y está hablando de la muerte eterna, ¿no? De que el día que partimos de este mundo nos toca la segunda muerte, como es conocida, o el infierno, ¿no? Por toda la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, ofrece la salvación y el perdón de los pecados a través de Jesucristo.
Jesucristo murió en esa cruz por cada uno de nosotros para que todo aquel que pide perdón por sus pecados y cree en Jesucristo pueda tener la salvación del alma. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos. Y si no solucionamos este tema de nuestros pecados, mientras estamos aquí en la tierra en vida, lamentablemente nos tocará partir de este mundo sin Jesucristo y una condenación eterna. Lo pusimos en el grupo de la iglesia el otro día. Dijimos, Eclesiastés habla mucho acerca de la muerte. Hay muchas cosas que dejan de tener sentido por causa de la muerte. Hace unos días falleció, una amiga de Mari y de Georgina que estaba viniendo aquí, hace 2 semanas habrá venido, y desenlace por causa de una enfermedad que le dio y ya partió. Según nos manifestó Mari, ella ya era del Señor, había creído y su familia había visto los cambios. Pero alguien que hace 2 semanas estaba con nosotros los domingos ya está con el Señor. La vida no está asegurada y puede ocurrir en cualquier momento la partida de este mundo, ¿no? Y lo importante es estar preparados. En estos días veía en Facebook, me contaba también un hermano, entiendo que creyente, vive en la autopista, el auto se cruzó, el del carril de enfrente, lo aplastó, el auto se le cayó encima del auto, vas manejando y el auto se te cae encima. Situación muy rara, ¿no? Planteada dentro de los propósitos de Dios, ¿no? La muerte nos encuentra en cualquier momento, siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, ¿no? Por eso lo importante es tener hoy la salvación de nuestra alma garantizada, porque la muerte nos puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo tenemos esa salvación? A través de Jesucristo, creyendo en Él, pidiendo perdón por nuestros pecados. Versículo 29. Le voy a pedir a... ¿dónde estamos? Por allá. Por allá. Si puede leerlo el 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien. Este versículo me encanta y habla y aclara muchas cosas acerca de cosas que pasan en este mundo, que tal vez no entendemos. Hay una película que se está promocionando mucho ahora, no me acuerdo el nombre ahora, ya va a llegar a Argentina, que habla sobre la explotación infantil, ¿no? Y por qué pasa eso en este mundo. Y hay personas que se pueden preguntar por qué Dios permite que pase eso. Personas que tal vez son abusadas. Se puede preguntar, ¿por qué Dios permite que pase eso? Entran a mi casa, me roban, no solo me roban, sino que nos muelen a palos, golpean a mí, a mi familia, y yo podría decir, vengo a la iglesia, ¿por qué Dios permite que pase eso en mi vida? ¿No? Nos podemos hacer esa pregunta, y esa pregunta que muchas personas se hacen, y en algunos los lleva a Dios no existe. Dios no existe porque no puede ser que Dios exista en un mundo tan corrupto donde pasan este tipo de cosas. Y la palabra de Dios es tan precisa, y Salomón lo dice tan correctamente. Dice, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre justo. Dios, cuando crea al hombre, no crea a un ladrón, no crea a un violador, no crea a un abusador, no crea a un opresor, no crea a un dictador, no crea a un estafador, no crea a un golpeador. Dios no creó eso. Dios creó al hombre recto. Pero sigue el versículo, ellos buscaron muchas perversiones. Este mundo es como es, no porque Dios no exista. Este mundo es como es y pasan las cosas que pasan porque el mundo le dio la espalda a Dios. Y las cosas que me pasan, hay veces que son consecuencia de mi propio pecado,
si yo voy alcoholizado, manejando, por consecuencia de ir alcoholizado, pierdo el control de mi vehículo y me mato, ¿quién es el responsable? Yo. Fui directamente consecuencia de mi pecado, ¿no? Lo que leíamos aquí, que también no seas demasiado malo para que no mueras antes de tiempo. Lo leímos recién, ¿no? Hay veces que me pasan cosas, consecuencias directas de mi pecado. Hay veces que las cosas que me pasan son consecuencias del pecado de otro, ¿no? Como puede ser un abuso, como pueden ser un robo, ¿no? Tal vez no es algo que yo hice mal necesariamente, pero es consecuencia del pecado del otro. Y al vivir en un mundo caído, porque vivimos en un mundo caído, nos afecta el pecado de otro. Si yo le miento a alguien, el que estoy pecando soy yo. ¿Quién está viendo las consecuencias de ese pecado? La está viendo la otra persona, porque yo le estoy mintiendo, ¿no? Entonces vivimos en un mundo caído, donde hay veces que las cosas malas que me pasan son consecuencias directamente de mis acciones, hay veces que son consecuencias directamente del accionar de otras personas, y hay veces que son consecuencia directa de un obrar mucho más directo de Dios para con mi vida, porque Dios quiere que yo pase esta situación y Dios lo está haciendo. Por supuesto que en cualquiera de los tres casos siempre está Dios que permite las cosas. Muchas veces no es su voluntad que pase eso. Por supuesto que no es la voluntad de Dios que abusen a nadie, no es la voluntad de Dios que entren y lo golpeen a un jubilado para robarle. Por supuesto que eso no es la voluntad de Dios, pero Dios permite que eso pase porque el hombre decidió alejarse de Dios. El hombre decidió buscar las muchas perversiones. Entonces, si vos voluntariamente decidiste salirte del plan, el hombre, digo, y la mujer decidieron salirse del plan de Dios y buscar las muchas perversiones, lo lógico es que reciban las consecuencias de lo que hacen como raza. Como seres humanos decidimos alejarnos de Dios. Y eso tiene un precio, lo que estamos viviendo. No es Dios el responsable. No es una clara evidencia el mundo en el que vivimos que Dios no existe. Es una clara evidencia de que el hombre ha dejado a Dios, le ha dado las espaldas a Dios, porque cuando Dios lo creó, lo hizo al hombre recto. Ellos buscaron las muchas perversiones. Sin embargo, si Dios permitió que pasen ciertas cosas en nuestra vida, también tiene un propósito. También tiene un propósito. Y es que yo le busque. Es que yo le busque. Porque muchas veces la adversidad en nuestra vida hace que busquemos a Dios de formas que no lo haríamos. Pasa con los creyentes y pasa con las personas que no tienen a Dios en su vida. Tal vez soberbia, independencia de Dios. Yo no necesito a Dios. Eso es para los débiles. Eso dejáselo a los que están llenos de problemas. Pero a mí no me hace falta. Y viene de repente la adversidad. Sí, me viene la historia y con eso terminamos. La historia de la hija de Jairo. Un hombre principal de la sinagoga, un hombre influyente en la sociedad. Como principal de la sinagoga no tendría que ser muy amigo de Jesucristo, porque estaría más en línea con los fariseos, con los escribas. Sin embargo, la hija se le moría. Y el orgullo lo agarró y se lo guardó en el bolsillo. Toda su autosuficiencia quedó de lado, se le moría la hija y fue a postrarse delante de Jesucristo a rogarle que él salvara a la hija. Los momentos de aflicción hacen que busquemos a Dios de formas que antes no lo haríamos. Por eso es que también, si bien Dios no hace directamente que pasen algunas cosas atroces en nuestra vida, sí Dios puede permitirlas, porque nada, no cae un pelo de nuestra cabeza, no muere un pajarito sin el control soberano de Dios, sin que Dios lo sepa y que Dios lo permita. Incluso las cosas malas que ocurren, Dios permite que ocurran. ¿Por qué Dios permite que ocurran? Porque son consecuencias lógicas
de nuestras decisiones. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, y la hacen y tienen una consecuencia, ¿qué les decimos? Yo te dije que no hicieras eso. Yo sabía que te iba a pasar eso. Bueno, es Dios lo que nos dice. No te podés quejar de este mundo como está y echarle la culpa a Él. La culpa es nuestra. La culpa es de los seres humanos que hemos dejado a Dios de lado. Ojalá que este capítulo 7 de Eclesiastés nos sirva para entender que en el día del bien tenemos que gozar del bien y en el día del mal, de la adversidad, considerar, buscar aún más a Dios. Dios hizo esos años de bonanza y esos años de dificultad para que le conozcamos mejor, para que estemos cerca de Él. Vamos a pedirle a Helmut que termine cerrando la reunión.